Gracias, Pastor Daniel. Bueno, para mí es un honor y un privilegio poder estar acá en esta mañana de hoy lunes entre ustedes, hermanos, y compartir y conversar un poco. Eh, Mi nombre es Gabriel García y soy coordinador del mensaje para Estados Unidos de la Voz de los Mártires, acá en Costa Rica, y me complace mucho en esta mañana compartirles sobre lo que bien decía el pastor Daniel, sobre la persecución hoy en día, sabiendo que hoy nuestros hermanos y hermanas experimentan persecución. Y en el ministerio, por su nombre, nosotros somos la voz de los que no tienen voz, la voz de los mártires. Nuestros principales objetivos es servir a todos los cristianos a nivel mundial que experimentan persecución. Somos hoy por hoy el principal contrabandista de Biblias a nivel mundial, y para Latinoamérica nuestro principal objetivo es concientizar a la iglesia local sobre la persecución que experimentan nuestros hermanos, nuestra familia perseguida. Esa es la idea. Me intriga mucho el asunto. Bueno, de hecho, gracias por visitarnos en la Iglesia Central ya y hablar respecto al tema y por motivarnos a orar, principalmente por la Iglesia perseguida. Pero ¿es real hoy la persecución todavía en el 2023? Así es, Pastor Daniel. Según Naciones Unidas, hace un instante tomaban el ejemplo de esta organización. Hay 194 países reconocidos a nivel mundial, de los cuales 79 de ellos experimentan para nuestros hermanos y hermanas algún tipo de persecución, ya sea a través de una restricción total, donde el mismo Estado se encarga de bloquear cualquier proceso de evangelismo, cualquier proceso que tenga que ver con respecto al cristianismo. Países como los países musulmanes, los países asiáticos, el caso aquí nomás en Cuba, hay una restricción al cristianismo, y esa es una característica que viven estos países. 4 de 10 países, en palabras más simples, a nivel mundial experimentan persecución. Otra modalidad de la persecución es la hostilidad, y es cuando la sociedad restringe por completo el cristianismo, y vemos a algunos países africanos en donde hay grupos extremistas, casos por ejemplo Nigeria, Boko Haram, un grupo extremista islámico, es hostil al cristianismo y persigue a nuestra familia, a nuestros hermanos y hermanas. Y hay otros países que tienen una condición de monitoreo. La Voz de los Mártires como organización monitorea a los países porque se han dado focos de persecución. Casos, por ejemplo, mi país, Venezuela. Venezuela es monitoreada en este año por la organización, porque de una u otra manera la iglesia, nuestra familia de una u otra manera está experimentando. Pero los casos más particulares son la restricción total y la hostilidad por parte de la sociedad a través de grupos. Por ejemplo, Colombia es un país hostil, y aunque el 96% de su población es cristiana, hay zonas rojas, zonas rurales, en donde están los grupos paramilitares, la guerrilla, las corrientes de la guerrilla, que son marxistas y ateas en su esencia, persiguen a nuestros hermanos y hermanas en las zonas rurales como tal. ¿Podría considerarse tal vez estos movimientos LGTB y todo como parte de la persecución a la iglesia? Digo porque justamente se levantan en contra y practican cosas contrarias a la iglesia y nos persiguen. ¿Se podría considerar persecución esto también? Pastor, nosotros como organización velamos por la integridad de nuestros hermanos y hermanas cristianos. Cuando hablamos de mártir, cuando hablamos de ser un testigo, como la palabra de Dios nos invita a reflexionar, es toda aquella persona que está experimentando peligro en su vida, en su integridad física. Estas Ya. corrientes que tienen una ideología que es antagonista al cristianismo, si de una u otra forma persiguen a un cristiano y su vida está en peligro, para nosotros como organización es considerado como un perseguido por causa de la fe. Por tanto, la organización les va a ayudar, les va a prestar todo el apoyo posible. Recordemos que a nivel mundial eh, podría existir hostilidad al cristianismo, pero cuando esa hostilidad se cataloga como un riesgo potencial para la vida, ya es una persecución. Entonces, en síntesis, nosotros como organización velamos por esa integridad para los cristianos a nivel mundial.
Ahora, gracias por aclarar eso, porque es un punto importante para nosotros tener claro qué consideramos persecución y puede ser una persecución ideológica, pero no atenta o arriesga la vida del creyente. Está claro, fantástico. Ahora, escuché el otro día en la charla que tuvimos aquí en la oficina que están tomando una nueva postura con respecto a iglesia perseguida y hay otro término, hermanos perseguidos. Contame algo de eso, o contanos a nosotros algo de esto para tener también un poco más de luz al respecto. Claro que sí. Siempre se ha acostumbrado a, cuando hablamos de la persecución, a englobar a la iglesia como la iglesia perseguida. Pero este término para Latinoamérica genera a nivel del cristiano distancia, genera barreras, genera distanciamiento, nos hace ver como iglesias en zonas y quizás nos haga pensar que es un problema de otra iglesia, que es un problema de otras personas. Pero cuando hablamos de nuestros hermanos y hermanas que experimentan persecución, nuestra familia perseguida, y ese es el término que como organización queremos concientizar, queremos llevar a la conciencia del cristiano, lo estamos viendo como alguien cercano. Recordemos que ellos son nuestros hermanos, la palabra de Dios nos invita en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 3, a acordarnos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos y de los maltratados como que vivimos juntamente el maltrato en el mismo cuerpo. Entonces somos un cuerpo, somos un solo cuerpo, y si una parte, también tomando la porción de la palabra que dice que si una parte del cuerpo, en 1 Corintios, si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Si una parte del cuerpo se goza, todo el cuerpo goza. Entonces, como organización, nosotros queremos concientizar a la iglesia local a entender que somos familia. Entonces, estamos dejando a un lado el concepto de iglesia perseguida, lejana, distante de nosotros, y lo estamos llevando a la idea de que la gente la vea como nuestros hermanos y hermanas que experimentan persecución, es decir, como nuestra familia perseguida. Claro, nos hace más cercanos, Exactamente. nos lanza un pequeño un lazo y conexión entre ellos. Qué bueno. Ahora, otra pregunta, porque me quedó latente aquello que tradicionalmente y hace más de 50 años consideramos a Cuba como uno de los países donde la persecución al creyente es grande, pero también países como Perú con el Sendero Luminoso, Ecuador en una buena medida, México, Colombia. ¿Qué países están bajo la lupa en cuanto a la persecución al cristianismo, a nuestros hermanos, a la iglesia aquí en el continente? Hay dos focos claros ahorita donde la organización está atendiendo a nuestra familia perseguida. Uno de ellos es Colombia, como les decía hace un instante, las zonas rojas hoy, en estos meses, en manos de un gobierno de un antiguo exguerrillero. Colombia hoy es hostil al cristianismo. Pero el caso más fuerte es el sur de México, específicamente en Chiapas, México. Los carteles del narcotráfico persiguen a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los pastores. Hace 2 semanas tuvimos conocimiento, y aunque La Voz de los Mártires no es una agencia de noticia, conocimos de primera mano de nuestros directores que un pastor fue asesinado eh, eh, en la zona sur de México, y su familia está escondida en estos momentos porque teme por su vida. El narcotráfico, los carteles del narcotráfico no persiguen a una persona, persiguen al núcleo familiar por temas de venganza. Entonces, la esposa, los hijos en estos momentos están escondidos, y como organización estábamos buscando establecer puentes con pastores conocidos a esta familia, a esta viuda, para poder apoyarla, para poderla acompañar en medio del proceso. Eso es lo que más estamos haciendo en este momento. Entonces, focos claros hoy por hoy, en estas horas, en estos días: México, el sur, Chiapas, manos del cartel del narcotráfico, de los carteles del narcotráfico; Colombia, en las zonas rojas, y bueno, claro, la clara restricción total que Cuba experimenta, donde a modo de anécdota, hace 80 años, Fidel Castro declaró que en 5 años iba a eliminar por completo a la iglesia cristiana,
Y hoy por hoy Fidel Castro ya no está con nosotros y la iglesia cristiana sigue siendo más poderosa y más fuerte que nunca en esa isla tan hermosa. Amén. Tengo un viaje a Cuba el día 3 de abril. Llego a Cuba justamente con uno de mis primos para hacer entrega oficial de Asambleas de Dios de una iglesia en, en Holguín. Se ha levantado una obra preciosa con recursos y esfuerzos de Canadá y Costa Rica. Y el día 3 de abril vamos con el pastor Moisés de Prada, presidente de Asambleas de Dios de Cuba. Vamos a hacer un acto de entrega oficial de la iglesia, con edificio y todo nuevo, y eso es algo loco, algo que Fidel jamás pensó, pero el Señor sí lo tenía en sus planes. En medio Así es. de la restricción, Dios hace lo que Él quiere, ¿verdad? Otra pregunta, porque mencionaste directa e indirectamente que Venezuela está empezando a ser monitoreada por el ministerio como un país donde hay persecución a la iglesia. Vos como venezolano y yo como ex residente de Venezuela, porque por 6 años vivimos allá, ¿cómo estás observando y cómo el ministerio observa en este momento el paso a paso de esta persecución en Venezuela? Bueno, aquí voy a hacer dos separaciones, como bien Pastor lo decía, una como representante de la organización y la otra como nacional, como venezolano, ¿no? La primera como representante de la organización, La Voz de los Mártires monitorea de cerca la realidad que vive la iglesia, que viven nuestros hermanos y hermanas en Venezuela. Lo que se está desarrollando ahorita son proyectos con pastores, se les está proporcionando Biblias a los pastores por un tema de la situación, de las condiciones económicas que vive el país. El acceso a Biblias en Venezuela ahorita es bastante complicado, no porque el Estado venezolano esté restringiendo el ingreso a Biblias, sino por un tema económico. Ahorita equipos de trabajo formalmente en Venezuela no hay, más bien el director a nivel de la región está visitando al país, está apoyando a pastores, y lo digo de esta manera, con Biblias, de esta forma. Ahora, aquí voy a la otra cara. Como Gabriel García, como venezolano, tuvimos muchas experiencias estando allá. Yo tengo 6 años de residir acá en Costa Rica con mi familia, mi esposa, mis hijos, y pudimos ver de primera mano cómo a las iglesias las visitaban gente del Estado y gente de grupos preparados por el Estado, la contrainteligencia del Estado, para monitorear, para evaluar lo que se dice en el púlpito, lo que se dice los domingos en la iglesia, para tomar nota. Y bueno, es de conocimiento público. En las noticias hace 2 semanas el Estado venezolano desarrolló un nuevo proyecto para las iglesias con la intención de acomodar, adornar y arreglar las iglesias. Ya hay una intención formal de entrar a la iglesia. Y bueno, Venezuela tiene un Estado que es socialista, comunista en su estructura, y sabemos muy bien qué hay detrás de todas estas intenciones. Pero quiero aclarar, esto lo digo como Gabriel García, como venezolano. El ministerio es muy cuidadoso en todo este tipo de situaciones y de eventos, porque lo que queremos es ser veraces en la información, constatar la realidad. Nuestras páginas en internet, ustedes se pueden meter La Voz de los Mártires y ver información que ha sido constatada, información real. Nosotros no somos una agencia misionera, pero ayudamos a los misioneros que experimentan persecución. Cuidamos muchísimo cada uno de esos aspectos, porque cuando nosotros vamos a los lugares en donde nuestra familia está experimentando persecución, lo que hacemos es, en primer lugar, ayudarlos a ellos, sacarlos de una condición de crisis y llevarlos a no crisis. Y una vez que ellos están estables, que ya están en refugios, en sitios seguros, tomamos sus testimonios, porque más que historias son testimonios de vida, de su fe, de su convicción, de su profundo deseo de permanecer en esos lugares para compartir las buenas nuevas de salvación. Ellos están ahí porque creen fielmente que Dios los ha llamado a cumplir un propósito, son esa luz, son esa sal en sus lugares, ¿no? Y lugares como, por ejemplo, Nigeria. Hoy, el año pasado, 2022, fue un año muy complicado para esta nación, porque nuestra familia experimentó profunda persecución en las zonas nortes, donde, por ejemplo, Boko Haram opera. Se está intentando establecer la ley Sharia
es una ley musulmana radical, donde toda la estructura de la zona tiene que regirse por ella, y ahí hay cristianos, ¿sí? Por ejemplo, y ahí quiero detenerme para hablar un poquito de Nigeria. No sé, pastor, si tenemos el tiempo, el espacio para hacerlo. Adelante, claro, claro. Quiero compartirles sobre este país, quiero hablarles un poco sobre Nigeria, un país hostil al cristianismo, no restringido, pero sí hostil al cristianismo. Hay 215 millones de nigerianos y el país se encuentra dividido a la mitad política, religiosamente. Está una Nigeria del norte y está una Nigeria del sur. En la del norte, Boko Haram gobierna, con grupos extremistas a su favor como los fulanis, que son grupos extremistas islámicos, persiguen a la iglesia, persiguen a los cristianos, persiguen a nuestra familia, y hay cristianos en ese norte de Nigeria. Y muchos pastores de iglesias, recordemos que Nigeria experimentó un avivamiento hace 30 años, un gran avivamiento cristiano. Hay 80 millones de cristianos en Nigeria, y en esas zonas del norte, muchos pastores en estas horas, en estos meses anteriores, han tenido que tomar la decisión de enviar a sus familias hacia el sur para protegerlas de la persecución. Han enviado a sus esposas, a sus hijos, y ellos van sorteando selvas y escondiéndose para que los grupos extremistas no los localicen, no secuestren a sus mujeres, a sus esposas, no desaparezcan a sus hijos. Y lo hacen quedándose en el norte porque tienen congregaciones, tienen iglesia, tienen cristianos a quienes sirven para nuestro Señor. Y ellos lo que nos piden es, oremos. Ese es el principal llamado, y lo hago extensivo en esta mañana en este grupo de oración. Nuestra intención es orar por nuestros hermanos y hermanas que experimentan persecución. Y lo pongo en contexto porque hoy por hoy el norte de Nigeria necesita nuestras oraciones, así como ayer hubo un terremoto en Turquía y este país que es restringido al cristianismo necesita nuestras oraciones porque ahí hay cristianos. Tengo una pareja de amigos que son misioneros y ahorita se encuentran allá en Turquía. Ellos necesitan que oremos por ellos. Pero volviendo al contexto, entonces tenemos a Nigeria del norte y tenemos la otra Nigeria, Nigeria del sur. Es otro país, dentro de un país. Como les decía, 80 millones de cristianos viven ahí, 51% de la población de Nigeria del sur es cristiana, 26% es cristiana evangélica, hay iglesias de 12 millones de cristianos, o sea, 12 millones. Entonces, es un contraste, es una realidad totalmente opuesta una a la otra. Y en ese país, específicamente, hay pequeñas iglesias donde hoy se siguen reuniendo, pero lamentablemente Boko Haram ha descubierto que los cristianos nos reunimos los domingos mayoritariamente a desarrollar las dinámicas de iglesia. Entonces Boko Haram, digo de esta manera dolorosamente, va a la iglesia los domingos, se arma, se equipa con sus ametralladoras, sus AK-40, y literalmente cuando encuentran una iglesia, se asoma por las ventanas y descarga sus ametralladoras contra nuestros hermanos y hermanas. Y termina acribillando iglesias, quemando iglesias, atacando pueblos cristianos. Y todo ese pueblo tiene que huir a la selva, tiene que esconderse entre los matorrales, literalmente, a esperar a que esta situación cese y luego volver a salir y continuar su dinámica de vida, quizás sin un hermano, sin papá, sin familia. Y así siguen la vida, así siguen su vida. Ellos han entendido, y esto es algo que a mí me impacta profundamente, nuestra familia perseguida en esos países ha entendido que lo peor que le puede pasar a un cristiano no es perder su casa, no es perder su trabajo, no es perder sus posesiones materiales, no es perder su negocio, no es perder ni a su familia. Lo peor para ellos que le puede pasar a un cristiano es pasar una eternidad lejos del Señor. Y cuando uno escucha eso como latino, donde estamos tan arraigados a lo material, donde estamos tan aferrados a las posesiones, tiene que confrontarnos, tiene que evaluar nuestro cristianismo. ¿Creemos en lo que creemos o creemos porque otros creen? ¿Sí? Lo digo de esta manera con profunda convicción. Si mañana fuéramos el único cristiano en Costa Rica, ¿qué pasaría con el cristianismo? ¿Desaparecería?
nos llenaríamos de tanto temor que apagaríamos esa llama en nosotros, de esa gran comisión que el Señor nos encomienda, ir y hacer discípulos a las naciones, o ya estaríamos estableciendo una estrategia, ¿no? Me encanta lo que hace unos minutos escuchábamos, ¿no? O sea, de fundar iglesias, de expandir la iglesia en este país, donde estoy convencido, lo digo a título muy personal, Costa Rica para mí no necesita ser evangelizado, necesita ser reconciliado con Jesús, porque usted le pregunta a cualquier cristiano o cualquier persona de la calle si conoce a Jesús, todos conocen a Jesús, pero no todos tienen una relación con nuestro Señor, con Jesús. Entonces, quiero mostrarles un video, no sé si tengo la forma, pastor, voy a Sí, hacerlo, sí, voy a sí. voy a compartir un video, quiero mostrarles un poco, porque esto también lo hacemos nosotros, vamos a las iglesias, en este 2022 arrancamos un proyecto para Costa Rica y es visitar a cada iglesia. Nosotros somos una organización no denominacional, eh, y somos sin fines de lucro, y eso es algo muy importante. Nosotros no estamos solicitando ni diezmo, ni ofrenda, ni donativo, ni contribución, ni movilización. Solo les vamos a pedir una sola cosa, que oren, que nos acompañen en esa idea de orar por nuestra familia que experimenta persecución. Y quiero para ello mostrarles uno de esos testimonios documentados por la organización. Este es el último, noviembre de 2022. Esta historia nos la comparte Rebeca. Rebeca es una cristiana de Nigeria y ella nos cuenta un poco lo que significa ser cristiano en su país. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla, pastor. Permítame un segundo. Vamos a ver, compartir. No sé si logran ver ahí el Sí, monitor. Oh, sí, vamos a sí. ver. Logramos escuchar. Dura pocos minutos. Sí, vamos a ver. Por si acaso no hay sonido. No hay sonido. No, ahora. Permítame un segundo. Vamos a ver acá. Vamos a dejar de compartir. Aquí está, ahora sí. Compartir sonido. ¿Quieres que lo comparta yo, Gabriel, si tenés problemas? Vamos a ver. Creo que ya lo logré. Ok. Vivo en el norte de Perfecto. Nigeria. Una tarde, cuando mi hija y yo caminábamos de regreso a casa, vimos humo ¿Se escucha el sobre audio? nuestra aldea. Sí, perfecto. Perfecto. Estábamos siendo atacados. No había nada que pudiéramos hacer para defendernos. Mi esposo y yo nos casamos en esa aldea. El día de mi boda fue el día más feliz de mi vida. Algunos miembros de nuestra iglesia nos dieron un regalo de bodas. Era una Biblia. Y la leíamos juntos, todos los días. Y cuando nuestros hijos tuvieron la edad suficiente, se la leíamos a ellos y a sus amigos. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan. Y no se lo impidan. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 14. Versículo 14.
El día que nuestra aldea fue destruida por el fuego, mi esposo y mi hijo murieron en el ataque. Estaba devastada. Estuve de luto por muchos meses. Algunos de nosotros pudimos regresar a nuestra aldea para recuperar lo que hubiera quedado. Encontré nuestra Biblia. Algunas partes de Génesis y Apocalipsis se quemaron, pero el resto estaba casi intacto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El ser humano es como la hierba, y toda su gloria como una flor silvestre. La hierba se marchita y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Todavía utilizo esta Biblia. Me recuerda la fidelidad de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es esposo de las viudas. Él provee todo lo que necesito. A esto me aferro cada día. Qué Y difícil. bueno, creo que el compromiso es uno solo y es orar por ellos, ¿sí? Nosotros, cuando vamos a las iglesias, cuando los pastores tienen a bien invitarnos, lo que hacemos es buscar un espacio para mostrarles un poco lo que somos como organización, pero siempre les decimos, si usted va a olvidar lo que significa la voz de los mártires, a nosotros nos tiene sin cuidado. Ese nombre para nosotros es solamente un nombre. Pero si usted va a olvidar a su familia que experimentan persecución, ahí sí nos dolemos. Y lo que queremos es que la gente no olvide el compromiso que tenemos, porque la palabra nos exhorta a ello, en Hebreos 13:3, acordarnos de ellos, porque ellos hoy están experimentando persecución. Cuando vamos a esos lugares como organización y les damos apoyo, abrigo, comida, sustento, siempre nos agradecen por ello, pero siempre nos dicen, oren por nosotros, así como nosotros estamos orando por ustedes en Latinoamérica. Ellos nos conocen
Ellos oran por nosotros. Ellos saben que en Latinoamérica hoy por hoy tenemos una ventana de oportunidad para predicar la palabra, para compartir el mensaje en la gran mayoría de nuestros países. ¿Sí? Esta reunión la podríamos tener en el kiosco del Parque Central y no pasaría absolutamente nada. Pero téngala en Irak, en Siria, en Laos, en China, donde, por ejemplo, en China acaban de instalar 1.750.000 cámaras al frente de iglesias como las que usted pastorea para monitorear con reconocimiento facial ya quién entra y quién sale. O, por ejemplo, donde China acaba de decidir dejar de frenar el ingreso de Biblias, cosa que ha hecho durante muchísimos años, miles de años, y ahora ha decidido comenzar a reproducir lo que para ellos son nuevas Biblias que tienen una adaptación para que el Partido Comunista no pierda supremacía con respecto a Jesús. Imagínense ustedes, pasajes en donde conocemos bien los evangelios. Jesús, se encuentra esta mujer que está siendo a punto de ser apedreada por ser encontrada en adulterio y les dice: el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Bueno, en esta nueva adaptación de la Biblia del Partido Comunista Chino, Jesús declara que él es pecador como esta mujer y finalmente termina apedreándola. Imagínense esa locura, ¿no? ¿Por qué? Porque el Partido Comunista tiene que ser la supremacía, o sea, tiene que estar por encima de Jesús. Entonces, esto es lo que viene en términos de Biblia. A nivel de contrabando de Biblias, la organización busca, por ejemplo, que en los países musulmanes cada cristiano tenga acceso a una Biblia, donde normalmente un cristiano tiene acceso ahorita a una hoja de la Biblia, o se las comparten entre ellos un libro de la Biblia unos a otros cuando la terminan de leer. Entonces ahí me hago la pregunta: ¿qué haría por una Biblia hoy en mi país, ¿no? ¿Qué haría por una Biblia cuando tengo 4 o 5 en una mesa y hay países en donde dan gracias a Dios por tener una hoja? Entonces, pienso que tenemos muchos motivos por los cuales orar. Ellos siempre nos piden que oremos por ellos por protección de Dios, por su provisión y porque Dios los mantenga apasionados. Esas 3 ideas creo que son claves: protección, provisión y pasión, para que Dios les permita seguir predicando la palabra a sus hermanos, porque son sus vecinos, son su familia de sangre y no conocen todavía a Jesús. Ellos piden a Dios que les mantenga perseverantes en medio de tan difícil persecución. Piden a Dios que les mantenga gozosos a pesar de las circunstancias que viven. Piden a Dios que les mantenga siendo valientes, porque hay que tener valentía para saber que tu vida corre peligro y la de tus hijos, pero Dios está ahí para guardarlos. Piden a Dios que los mantenga con la capacidad de seguir perdonando a aquellos que les matan, a aquellos que les secuestran, que violan a sus hijas. ¿Se imaginan el nivel de dificultad que experimentan? Y nosotros como organización lo que hacemos es mostrar esa realidad. El ministerio tiene ya 56 años de haber sido fundado. Lo fundaron pastores, Pastor Richard y Sabina Gumbran, como decía el pastor Daniel, en esos tiempos donde Rumania y Europa del Este era gobernada por Rusia, era la cortina de hierro, y ellos lo que quisieron fue mostrarle al mundo lo que significaba ser cristiano en un país donde ser cristiano era un tema de vida o muerte. Bueno, esa realidad hoy no ha cambiado. Hoy hay países en donde ser cristiano o cristiana es un tema de vida o de muerte, en donde los cristianos tienen que pedirle a Dios ser mansos como palomas, pero sagaces como serpientes, para, como dice la palabra, para poder sortear situaciones tan complicadas como ser descubiertos y aún así poder predicar la palabra, como dice la misma palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Ellos buscan que Dios les ayude a salir de la zona de confort y que los lleve a la zona en donde Él obra milagros y obra cosas extraordinarias en su entorno y en su comunidad. Y lo que piden para nosotros es eso, que oremos por ellos. Por eso mi intervención hoy gira en torno a una sola cosa. Si usted olvida todo lo que le he contado, le voy a pedir solo una cosa: no olvide esto. No dejemos de orar por nuestros hermanos y hermanas que experimentan persecución, que más allá de ser una iglesia lejana, son nuestra familia. Son nuestra familia porque el día que partamos a la presencia de Dios nos vamos a encontrar con ellos adorando al Padre y nos van a agradecer muchas veces por haberlos tenido en nuestras oraciones, por haber levantado sus brazos en medio de situaciones tan complicadas. Pastor Daniel.
Sí, Gabriel, ¿cómo podemos hacer para contactarte y que visites las iglesias? ¿Puedes viajar a cualquier parte del país? En A primer ver, lugar, ¿cómo te pueden contactar? Si puedes contarles aquí a los hermanos. claro que sí. Pastor Daniel, bueno, nuestro proyecto para estos primeros 4 o 5 años es cubrir el gran área metropolitana, es decir, Alajuela, Heredia, San José, Cartago. Somos 4 coordinadores del mensaje que estamos ahorita en Costa Rica, visitando a cada iglesia cristiana que tiene a bien abrirnos las puertas. Nos pueden contactar, les puedo facilitar mi número telefónico. Si tienen lápiz y papel, pueden tomarlo y me pueden escribir y con muchísimo gusto podemos agendar una cita. Queremos facilitarle recursos. Queremos obsequiarle a cada pastor cada vez que al que vayamos a visitar este devocional. Ahí veo un pastor que me lo está mostrando. Gracias, pastor. Gracias, pastor Anselmo. Dios lo bendiga por tenerlo a la mano. Esto es un devocional, se llama Devoción Extrema. Es un recurso que queremos obsequiarle a cada pastor principal de congregación de cada iglesia. Son 365 testimonios, uno para cada día, en donde queremos que conozca historias de cristianos nuevos y antiguos que sacrificaron su vida por Jesús. Dice devoción extrema porque todo lo que hay acá es extremo, perdón extremo, sacrificio extremo, amor extremo, valentía extrema, y son historias de una hoja. Muchos pastores me han contado que las comparten como ilustración de mensajes. Entonces, aquí tienen historias reales, testimonios verdaderos de nuestros hermanos y hermanas. Y el otro material que queremos obsequiarle, el pastor Anselmo lo mostraba ahorita, es esta guía. Bueno, esta es otra carátula, pero se llama Guía de Oración Global. En esta guía es la última actualización. Queremos, si el pastor Anselmo la puede mostrar, que ahí lo vi como mostrándola, esa guía de oración es una guía actualizada. Ahí hay 60 países que tienen condiciones restringidas, hostiles al cristianismo, y ahí explican un poco la descripción del país, las características del país, qué significa ser cristiano en ese país, cuál es el acceso a Biblias para nuestros hermanos y hermanas en ese país. Y bueno, como es un material de La Voz de los Mártires, Bon explica un poco lo que está haciendo en ese país para servir a nuestros hermanos y hermanas que están experimentando persecución. Esos dos materiales, estos dos, correcto, gracias pastor, queremos obsequiárselos, no tienen ningún costo, de verdad. Nosotros, vuelvo y le repito, somos sin fines de lucro, no vamos a lucrarnos con lo que hacemos con nuestros hermanos y hermanas. Lo digo de esta manera, no se vale hacer dinero con la vida de la familia que experimenta persecución. Por eso queremos que usted nos reciba, queremos tener primero una cita, invitarles a tomar un cafecito, visitar en su congregación, ahí en su oficina, y facilitarle este material, mostrarle videos como el que le acabo de compartir, y si usted tiene a bien presentarles 15 minuticos a la congregación, o que usted mismo lo haga, le muestre este video a la iglesia, sea usted sensibilizado y concientizado primeramente y nos acompañe a orar junto a la iglesia, y si nos quiere invitar, ahí vamos a estar orando junto a la congregación, pero lo más importante es concientizar a la iglesia, esa palabra, concientizar a la iglesia, a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia local, para que sepamos la realidad que vive nuestra familia en el mundo, a nivel mundial, sobre la persecución. Y ahí el pastor Daniel compartió mi número, de igual forma se lo doy, 7085-2272, ese es mi número, Gabriel García, acuérdense de escritor colombiano, solo que venezolano, ahí no se le olvida el nombre, como el Gabo, pero venezolano, pero chamo, y ahí estoy a total disposición para visitarles. Les decía, estamos primero cubriendo el gran área metropolitana, somos 4 nada más. Si usted vive fuera del gran área metropolitana, le vamos a visitar, quizás no en esta temporada, en este año, pero sí lo vamos a hacer luego que cubramos la gran mayoría de iglesias del gran área metropolitana. Queremos ir fuera del gran área metropolitana para visitarlos y facilitarles recursos. O si usted está por acá en San José, contácteme y agendamos una reunión, y con muchísimo gusto le facilitamos este material para que usted lo lleve a su iglesia y nos ayude en esa labor. Y bueno, una pregunta, ¿hay posibilidad de apoyar al ministerio en cuanto a esto, transformarse en un promotor o algo por el estilo? Porque mencionás, son solo 4 para cubrir semejante cantidad, por eso la tardanza en llegar a visitar el interior del país hasta 1 o 2 años adelante.
¿Cómo podemos hacer si, por ejemplo, yo, Daniel Peloso, quisiera ser un promotor del ministerio? ¿Cómo puedo hacer para ayudar y promocionar la oración entre los hermanos por nuestros hermanos perseguidos? Claro que sí, Pastor Daniel. En este año 2023, como nos dimos ya cuenta que la estadística nos dice que nos va a llevar un buen tiempo poder visitar iglesia por iglesia, se nos ocurrió la idea de poder formar voluntarios. Queremos formar 1 o 2 voluntarios por iglesia. Los queremos formar para la congregación. Es más, les queremos enviar a cada pastor una carta de intención para formar a ese voluntario para que sirva en su iglesia local y solo en su iglesia local por medio de un proceso formativo. Queremos formarlos para que conozcan, queremos a cada voluntario darle una guía de oración para que conozca a cada país y luego de forma virtual entrenarlos para que puedan ser ese puente. Nosotros hoy somos el puente entre la iglesia perseguida, entre nuestra familia perseguida, repito, y nuestros hermanos y hermanas acá en Costa Rica. Entonces queremos que cada iglesia tenga un puente para hacerlo más extensivo. Entonces con ello queremos formar a un voluntario, 1 o 2 voluntarios que se puedan formar de manera virtual, facilitarle las herramientas y luego que ese voluntario se transforme en ese enlace entre el ministerio, nuestros hermanos y hermanas perseguidos y la iglesia local de manera periódica. Entonces estarle facilitando recursos, materiales. Para el mes de junio nos van a llegar uno de los recursos más conocidos del ministerio, que es la revista de La Voz de los Mártires, y queremos que cada iglesia pueda tener una revista, queremos facilitarle la revista, que es como el informe más actualizado de la realidad de cada país. Entonces, que ese voluntario nos pueda ayudar. El voluntario puede formarse, recibir los recursos, recibir el material y luego compartirlo a la congregación y mantener esa idea de concientización en cada iglesia. Eso es lo más importante. Lo vamos a estar, ese proceso formativo va a arrancar a partir de este 22 de febrero. Estamos arrancando ya las iglesias que hemos ido visitando, le estamos escribiendo a los pastores. Si tiene un voluntario, con uno que tengamos, para nosotros es más que suficiente. 2 sería extraordinario. El Señor los enviaba de 2 en 2 y nos parece que si a uno se le complica, el otro puede continuar o puede apoyarse, pueden apoyarse. Entonces, a partir de este 22 de febrero, de manera virtual, vamos a arrancar. Claro, primero tendríamos que visitarle, facilitarle la guía de oración, pero no se preocupe. Ese proceso de formación va a estar durante todo este año. Va a haber un proceso ahorita en febrero, luego va a haber otro proceso en junio, julio, y vamos a estar constantemente formando voluntarios para que nos puedan ayudar a concientizar a la iglesia local sobre la realidad de nuestra familia que experimenta persecución. Tremendo. Estoy muy sorprendido porque tenemos todo a la mano. Simplemente es cuestión de extender, tomar y comenzar a orar y sostener la iglesia, con la iglesia, a nuestros hermanos, nuestra familia perseguida en las naciones. Solamente ya en la recta final, primero decir, tenés algunas palabras que nos des un mensaje para nosotros. Tenemos 10 minutos, ponele, para un mensaje para nosotros, a nuestro corazón, y orar por la iglesia, y ya vamos dando un cierre. ¿Te parece? Adelante, por favor. Claro que sí, pastor. Bueno, para nosotros en el ministerio, nosotros no permitiremos que nuestros hermanos y hermanas sirvan solos, ni tampoco los dejaremos sufrir en silencio. Esa es una idea que nos acompaña. Ellos están sirviendo en sus países. Cuando vamos a esos lugares, no nos piden sacarlos de ahí. Más bien nos piden que les apoyemos para permanecer ahí. Es algo que impacta profundamente, es algo que desde que conozco siempre me ha calado muy en lo profundo. Y la persecución es algo que acompaña a la iglesia desde el inicio de su historia, ¿sí? Lo podemos ver con 2 hermanos, Caín persiguiendo a Abel, 2 hermanos, uno matando al otro, y el mismo Jesús, Juan el Bautista, Esteban, el que creíamos que era el primer mártir ante los ojos de Saulo de Tarso, que creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y eso es algo que es importante también entender. En estos lugares donde nuestra familia experimenta persecución, nosotros no queremos sembrar odio ni resentimiento hacia el perseguidor.
Ni ellos que están siendo perseguidos les odian. Ellos más bien le extienden el perdón porque saben que quizás sea la única manera que ellos conozcan a un amor verdadero, el amor de Dios, un amor profundo y sincero a través de un perdón profundo y sincero. Entonces, la persecución nos ha acompañado. Jesús dijo en su palabra, él dijo, cualquiera y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, segunda de Timoteo capítulo 3:12. O sea que la persecución nos va a acompañar hasta que el Señor venga. Es una realidad que va de la mano de la iglesia. No podemos pretender que la persecución se extinga a nivel mundial. Lo que debemos hacer es orar para que el Señor fortalezca a aquellos que experimentan persecución y les guíe en medio de situaciones tan complicadas. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que entender. Ellos nos piden que no los veamos como pobrecitos tampoco, porque tampoco son pobrecitos, ellos son cristianos como nosotros. Y también nos dicen no nos vean como superhéroes, porque también sufrimos del dolor de la pérdida de un familiar, de la pérdida de un ser querido, de tener que dejarlo todo, de tener que irnos a un refugio, porque ya nuestra casa fue confiscada por el Estado. Por ejemplo, en Irak, ser cristiano es tan peligroso que si, por ejemplo, te descubren, los grupos extremistas, específicamente ISIS, que es el Estado Islámico de Irak y Siria, te da un ultimátum cuando te encuentra. Ellos descubren a los cristianos porque la comunidad marca la casa. Ellos ponen una letra que es como una U con un acento invertido, es la letra N en el alfabeto árabe, que significa Nun, Nazara, o seguidor de Jesús de Nazaret en nuestra traducción. Es como si acá en Costa Rica nos colocaran una sede cristiana en la puerta de la casa, la comunidad, al descubrir que somos cristianos. Bueno, en Irak colocan esa letra y ISIS llega en las madrugadas, tumba la puerta, saca a los cristianos, los pone de rodillas y les ofrece el ultimátum. Les dice, o regresas y adoras a Alá y te conviertes al Islam nuevamente, ahí de rodillas, o te levantas de ahí y te vas del país porque eres expulsado, porque ya no eres un nacional, te vas sin nada, hasta el pasaporte se lo quitan, o si decides permanecer ahí vas a morir decapitado por causa de tu fe. Y nuestros hermanos, en su gran mayoría se levantan, toman a sus chiquitos con los brazos y salen caminando, caminan 200 kilómetros, van a zonas de refugio. En Irak, por ejemplo, el Valle del Nínive, hay zonas, hay campamentos inmensos donde hay carpas, y nuestros hermanos y hermanas están en esos lugares, y cuando llegan a esos lugares y los recibimos como organización, ellos lejos de sentir dolor, aflicción, sienten un profundo gozo porque han defendido su fe, no negaron su fe. Y eso es algo que tiene que impactarnos a nosotros en Latinoamérica. Ellos entienden lo que dice Dios en su palabra, que cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pues ellos jamás se atreven a negar a su Señor, sino que más bien lo defienden y están profundamente claros. En esos lugares ellos tienen muy poco conocimiento, pero muchísima convicción. Nosotros en Latinoamérica tenemos muchísimo conocimiento, somos doctores, PhD en teología, maestros de teología, pero tenemos en muchos casos muy poca convicción, muy poca capacidad para defender nuestra fe. Entonces es algo que tiene que confrontarnos también. Ahora, ellos siguen ahí, permanecen en esos lugares y permanecen porque saben que Dios es fiel y por eso ellos siguen siendo fiel. Ellos conocen a un Dios que suple sus necesidades, que les acompaña en medio del dolor. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26 dice, de manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Nosotros debemos ser conscientes de esa realidad. Y si ellos están padeciendo, nosotros debemos hoy hacer un alto en nuestras vidas tan ajetreadas de tantas ocupaciones y orar por ellos. Orar. Eso es, yo creo que la pregunta está de más, pero todos los que estamos en este grupo en esta mañana creemos en el poder de la oración. Bueno, permítame contarles un testimonio de ese gran poder de la oración. Esto nos lo contaba el director del programa a nivel mundial hace 2 semanas. Él nos decía, conoció a una pareja de misioneros en Irak. Ellos, cuando llegaron al país, les advirtieron del gran riesgo que corrían al ser descubiertos y prepararon un plan de evacuación, un plan de escape, si ISIS venía por ellos. Y una noche
Meses después, las alarmas se encendieron, les avisaron que habían sido descubiertos y por la ventana de atrás de la casa, esta familia, papá, mamá y dos chiquitos, mamá se lanza primero, papá lanza a uno de los niños, luego al otro, luego se pasa a él y caen en un pasaje, en un pasadizo, en un callejón, por decirlo de otra forma, haciéndose la pregunta, ¿y ahora estamos rodeados? Se escuchaban el rugir de los vehículos y las ametralladoras en todo alrededor de su casa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos con vida de esta situación? Y a lo lejos, en una de las esquinas oscuras, se veía la sombra de un hombre tapado que les hacía así, que les hacía con las manos, vengan. Y en uno de esos momentos, uno de los niños se le suelta de la mano a su mamá y sale corriendo tras ese hombre que les hace con señas que vengan hacia él. Este niño logra tomar la mano de este hombre, quien lo lleva, lo jala y corriendo lo va sacando del lugar y los papás detrás, entre el temor de gritar por la desesperación de que se están llevando a uno de sus niños y aguardar para no ser descubiertos, logran caminar siguiendo a este hombre entre los pasajes, entre los pasadizos, y minutos más tarde logran salir airosos del asedio de ISIS. Este hombre en una de las esquinas desaparece por completo, lo dejan de ver. Lo cierto es que pasa algo milagroso. Dios envió a un ángel, Dios envía a sus ángeles a que guarden nuestra vida y esta familia logró salir airosa de tan terrible momento de persecución. Ahora, usted se preguntará, ¿Dios está obrando en esos lugares? Dicho por ellos, quiero citar sus palabras. Irak está viviendo la edad de oro del cristianismo. Dicho por ellos, vuelvo y repito, citando sus palabras. Uno puede decir, wow, ¿cómo poder creer que Dios está obrando en lugares tan complicados? Dios está obrando en esos lugares de maneras milagrosas, de maneras poderosas. Y mucho de ello tiene que ver con el poder de la oración, suya y mía, en estos momentos. Podemos creer que Dios, que es un Dios omnisciente y omnisciente, llega a esos lugares a través de nuestro clamor, de nuestra intercesión. Claro que sí. Dios está obrando en esos lugares. Muchos de nuestros hermanos que están en cárceles en estos momentos, mientras oran, nos han contado luego de ser liberados, que lograron escuchar el susurro como abejas del sonido de miles y miles de cristianos que oran por ellos. Entonces yo creo en el poder de la oración. Yo creo que Dios está levantando los brazos de nuestros hermanos y hermanas. Y con esta idea en mente, mis hermanos, quiero honrar ese compromiso. Quiero pedirle ahí donde está, porque sé que muchos están desde mucho más temprano, desde 3, 4 de la mañana orando, clamando a Dios. Quiero pedirle que me acompañe a orar. Quiero pedirle que dedique unos minutitos a meditar en todo lo que le he contado en esta hora, en estos minutos, sobre la realidad que experimenta no nuestra iglesia, no la iglesia perseguida, nuestros hermanos y hermanas que experimentan persecución, que son más hermanos que los de sangre, porque los vamos a ver por toda la eternidad. Para nosotros, vuelvo y les repito, como ministerio, no permitiremos que nuestros hermanos y hermanas sirvan solos, ni tampoco los vamos a dejar sufrir en silencio. Ese es nuestro llamado y nuestro llamado a través de la oración. Entonces, quiero pedirle que me acompañe a orar, que meditemos y que oremos en términos de esta idea. Amado Señor, te damos gracias, Señor. Gracias en esta mañana de hoy lunes, cuando dedicamos estos minutos a conocer un poco más sobre la realidad de nuestra familia que está experimentando situaciones complicadas por causa de nuestra propia fe, de nuestra misma fe, Señor. Hoy, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús en esa cruz, por esa muerte, por esa resurrección que hoy nos muestra tu infinito amor y tu perdón, queremos presentar a nuestros hermanos delante de ti, Señor. Queremos pararnos en la brecha, Padre, a interceder por sus vidas, por su salud, por su integridad física, por su provisión, Señor. Ahí, en ese lugar en donde hay un familiar, hay un hermano y hermana, que por causa de nuestra fe experimenta restricción por parte del Estado u hostilidad por parte de la comunidad o está siendo monitoreada la iglesia donde se congrega, Señor, te pedimos, Padre, que guardes su vida, que le cuides, que le protejas, Señor, que le acompañes, Señor, que tu Espíritu Santo le ayude, Señor, a caminar un día a la vez, que pueda ser fortalecido por medio de él a continuar, Señor,
extendiendo el reino de los cielos, Señor, extendiendo tu reino acá en la tierra, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, toda rodilla te reconozca, toda persona sea consciente de que tú, Jesús, eres el Dios, eres el Cristo, Señor, y que todo aquel que te está persiguiendo, porque cuando persigue a nuestros hermanos, no los persigue a ellos, te persigue a ti por causa de tu nombre, Señor, pueda conocer tu infinito amor, tu perdón, tu gracia y tu misericordia, Señor, y pueda deponer sus armas, pueda ser más bien alguien que indague qué es ser un cristiano y que haya un cristiano que con valentía le pueda compartir tu palabra, como lo está haciendo hoy a estas horas nuestros hermanos y hermanas que experimentan persecución. Sabemos que en el mundo hay muchos países donde ser cristiano es un tema de vida o de muerte. Bueno, oramos por esas 79 naciones, Señor. Oramos por cada uno de esos 360 millones de cristianos, de los 2 billones que hay en el mundo. Oramos por ellos específicamente, por cada uno de ellos, para que tú hoy, Señor, levantes sus brazos, les animes, les fortalezcas y proveas para sus necesidades, pero por encima de todo les apasiones aún más por seguir predicando tu palabra, Señor, en todo momento, a toda persona y en todo lugar. Ayúdales, Papá Dios. Oramos por ellos, Señor, y los entregamos delante de ti, Señor, honrando ese compromiso que dice hoy tu palabra en Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que si viviéramos juntamente el maltrato en el mismo cuerpo, Señor. Te damos gracias, Señor, por sus vidas, porque nos inspiran. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Gabriel. Recuerden 7085-2272, Gabriel García. Y si quieren invitarlo, contactarse con él, aunque tal vez no podrá visitar muchas iglesias hacia el interior del país, pero por lo menos contacto telefónico, algún video grabado, los materiales, todo está a la disposición para que usted pueda ayudarle a su iglesia a orar por nuestros hermanos perseguidos. Gabriel, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes también, muchas gracias